5 que hay que esperar que se vaya sumando gente. Ahora ya nos oyen, ¿eh? Hola. Vamos a dar unos minutos de cortesía, que se vayan sumando más compañeros. Sabéis que arrancábamos a la 1, empezaremos sobre las 13:05 para permitir que la gente se pueda ir sumando. Me gustaría que me dijeseis si me oís correctamente, si alguno me puede mandar un mensaje. Es que tenemos 6 y están en rojo, no sé por qué. Ah, que no se ha admitido todavía. Claro, ya entiendo. Hola. Este es periodista, pues que se baña. Hola, ¿podéis confirmarnos si se nos escucha correctamente, por favor? Estamos dando unos minutos de cortesía para iniciar la ponencia. Se vaya sumando la gente. ¿Hola? Se escucha bien, perfecto. Ah, estupendo, muchas gracias. Oye bien, Lola. Fenomenal, gracias. Muchas gracias. Vamos a dar 5 minutitos más, si os parece, y empezamos, ¿vale? ¿Me veis? Ya está la conexión, en 5 minutos entramos. Voy a ver si con auriculares lo oyes mejor. Hola, ¿quién es quien habla de fondo? Cuando empecemos voy a pediros a todos que silenciéis el audio. Vale. Si podéis irlo silenciando, os lo agradecería, por favor. Y no os lo silencio yo desde aquí, porque si no oímos de fondo, bueno, pues algunos de vuestros comentarios. Estáis en casa y se ha sumado David. ¿Sale? Mira, aquí también puedes bajar y subir la presentación, porque yo tengo que utilizar el ratón para ir aceptando gente que se vaya sumando, ¿vale? Sí. Los que tengáis la cámara activa, por favor, ¿podéis utilizarla? Sandra. Voy. Gracias. ¿Qué tal estáis todos? No podréis hablar porque siguen utilizando el audio, pero espero que estéis bien, que estéis pasando este momento, bueno, pues lo mejor posible. Por suerte parece que ya nos vamos acercando cada vez más a la normalidad, aunque aún nos queda. Supongo que hasta después del verano, pues las cosas no volverán a ser como antes y lo mismo después del verano, pues nos volvemos a encontrar con muchas videoconferencias
a través de Zoom, porque efectivamente la situación está siendo dura, complicada. Muchas gracias, Esther. Hola a todos. Sí que se oye, también te vemos. Yo no me veo, no entiendo por qué. Voy a ver de qué manera puedo resolverlo. Ahora me veo. Vale. Bien, estupendo. Bueno, no vamos a tardar mucho más en empezar, ¿vale? Los demás que se vayan sumando, pues los iré aceptando según vayan entrando en la reunión. Y hemos dicho que 13:05, son 13:03, nos quedan 2 minutillos de cortesía. Agradeceros la paciencia. Admitido, Enrique. Hola, Enrique Arranz, bienvenido. ¿Cómo estás? Ya sé que no puedes hablar, tengo inutilizado el audio. Luego, bueno, como todos sabéis, Enrique, que está con nosotros, ha sido el organizador del DEDCON, ha sido una iniciativa fenomenal que ha tenido el Collegi y que nos ha permitido formarnos durante todo este proceso en distintas áreas de la investigación privada. Un lujazo. Gracias, Enrique, por asistir hoy. Y bueno, voy a dar paso a la ponencia, ya son las 13:05. Comentaros que vamos a escuchar a Carol Sala. Carol está aquí conmigo. Estamos guardando la medida de seguridad oportuna. Ella está con la máscara. Enseguida se la quitará para hablar, entonces me la pondré yo. Como ya sabéis, por la presentación que os desvié, Carol es filósofa, ¿vale? Es la esencia de Carol, la filosofía. Y profesionalmente ejerce como consultora de formación desde hace muchísimo tiempo, lleva 20 años dedicada a la formación, en especial en los últimos quizás 7 años a formación en empresas multinacionales y además ella también es coaching ejecutivo. Hoy nos va a hablar de el arte de preguntar, de esa serie de herramientas que nosotros podemos poner en marcha para preguntar sin inducir. Ana, te voy a silenciar el audio, perdona. Y bueno, pues deciros que supongo que os va a encantar, porque Carol es una profesional en el mundo de la formación, lo hace siempre todo divertido, lo hace muy participativo, que a raíz de este webinar lanzaremos un curso, un coste muy asumible para todos aquellos que quieran profundizar más en esta materia, ya os lo comunicaremos a través de los medios y canales habituales. Y bueno, voy a dar paso a Carol para que empiece a hablarnos del arte de preguntar. Un saludo a todos, muchas gracias. Y ahora yo me quito la mascarilla. Por favor, porque si no, no te van a escuchar bien. De las mascarillas. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que como mínimo, no sé si divertido porque este formato permite interactuar poco, pero como mínimo sea un espacio nutritivo en el que podamos compartir esta metodología que al fin y al cabo puede servirnos para enriquecer nuestra profesión. Sabemos además que pues hay distintos perfiles y eso pues puede ser maravilloso para poder compartir cómo esta metodología pueda verdaderamente hacer que el propósito pues pueda ser mayor, ¿no? Bueno, hablábamos antes, nos comentaba Lola, si la filosofía, si la consultoría de formación, el coaching, al fin y al cabo son disciplinas, son profesiones que de alguna manera a lo largo de mi vida he podido ver su utilidad en función de dónde lo he usado, ¿no? Esto cuando me lo propuso Lola en su momento sí que tuve esa perspicacia de poder pensar en esta metodología para ver si efectivamente podría ser útil para el mundo más detectivesco, ¿no? Que es un poco el fin último de este curso. Bueno, hoy aquí lo que pasa es que entran con enlaces duplicados, tenemos peritos, detectives, tenemos abogados,
tenemos consultores de formación y tenemos responsables de áreas dentro de grandes compañías. Así que son perfiles variopintas, con lo cual, como habíamos comentado, tendrás que dejar que cada uno vea cómo lo puede utilizar dentro de su propia profesión. Fantástico, bueno, eso es ideal, porque precisamente la intención tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con las cosas que podamos comentar aquí. El esfuerzo es que cada cual sea capaz de darle significado y aplicabilidad al sector concreto. Bueno, pues vamos a ir al tema. Y bueno, pues el arte de preguntar, un arte muy antiguo, viene desde muy antiguo, ya antigua Grecia. A ver si puedo ir bajando. Mira aquí. No me deja. Mira, perdona. Bueno, pues como comentaba... Un momento. Ahora. Vale, bueno. Aquí te voy pasando yo si quieres. Vale. De muy antiguo sabemos que el arte de preguntar ya se llamaba mayéutica y tiene más que ver con el arte de escuchar para preguntar. Esto es tremendamente sugerente, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos del arte de preguntar pensamos en qué tenemos que hacer y muchas veces tiene más que ver con aprender la destreza de saber escuchar para saber hacia dónde podemos de alguna manera introducir preguntas que puedan abrir un amplio abanico de posibilidades de respuestas. Cuando hablamos de la metodología para no inducir, fíjate que esto es una palabra que cuesta mucho poner en práctica, inducir cuando no inducimos, ¿no? Qué difícil puede llegar a ser esto. Bueno, pues lo interesante, o por lo menos el objetivo que tiene esta reflexión de hoy, es tratar de ver cómo podemos hacer para poner lo menos posible de nosotros mismos en esas conversaciones. Es decir, que la propia conversación sea una fuente de información en potencia que podamos usar en función de qué propósito. Sí. Cuando hablamos de conversación, hablamos fundamentalmente de las palabras y el poder que tienen. Tenemos un lenguaje con una riqueza absolutamente grandiosa y no solamente es un lenguaje, son palabras, ¿no? Tiene más que ver con que la propia forma de comunicarnos lleva implícito ya una serie de acciones. Vamos a intentar introducir aquí cómo podemos de alguna manera ver los matices que puede tener una conversación, cuáles son aquellas cuestiones que pueden ser interesantes para tenerlas en cuenta de cara a esa escucha que pueda llevarnos a hacer preguntas poderosas. Pero sin duda alguna el marco de la conversación es inmenso. La cantidad de información que podemos extraer de una conversación es tremenda y tiene que ver con cómo somos capaces de realmente recoger esa información de vital importancia. Me has cambiado las diapositivas, Lola. Perdón. Entonces esto va a ser un sin Dios. Vamos a ver si puedo hacerlo así yo. No me deja. No nos deja. Vale, vamos a... a... más que todo que ir admitiendo... Ya, bueno. Así, bien. Vale, cuando hablábamos de la conversación y hablábamos de la mayéutica como el arte de escuchar más que de preguntar, cuando hablamos... Jolín, para abajo. Es que es ahí, muy sensible. Ya lo veo. Cuando hablamos de la escucha, quisiera conversar con vosotros tipologías de escucha. Sabemos que hay una escucha más biológica, todos tenemos la capacidad para oír lo que se está diciendo. Una escucha fingida, en tantas ocasiones estamos en una conversación en la que parece que sí, estamos ahí en la línea de lo que se está contando y estamos pensando en otras cosas. Luego también hay un tipo de escucha que es selectiva, es seleccionar aquellas cuestiones que me importan, me significan, ya que ya información que no me significa porque no está dentro de mi marco,
ni siquiera pongo atención o no existe para mí. Y todo aquello que no soy capaz de escuchar, dar por contado que deja de existir, ¿no? Como información en potencia. También hay una escucha selectiva que tiene que ver con seleccionar aquello que a mí me interesa escuchar, y porque tenga que ver con un tema o no, que a priori podría ser el propósito o el objetivo de la conversación, pero que eso nos puede limitar para escuchar todo aquello que pueda ser interesante y que no le haya puesto, lo haya apartado, ¿no? Porque no está dentro del objetivo. Todos hablamos de escucha activa, que es cuando estamos participando de lo que se está contando, pero quisiera hablaros fundamentalmente de lo que tiene que ver con la escucha empática, porque eso va a darnos mucha información para lo que luego quiero contaros. Si quisiera daros una distinción entre todas las escuchas que os he contado con la escucha empática, quizás las primeras 4 escuchas tienen que ver con escuchar dentro de nuestro propio marco, es decir, escucho dentro de mis propósitos, dentro de mis creencias, dentro de mi manera de ver el mundo. Pero cuando hablamos de escucha empática es cuando somos capaces de escuchar dentro del marco del otro. Cuando hacemos este trabajo es cuando verdaderamente podemos crear un ámbito de confianza necesario para que la información fluya y además podemos descubrir aquellos puntos de vista o aquellas cuestiones que no están seleccionadas por mi manera de ver las cosas. Con lo cual no deja de ser información que me pueda ser útil, ¿no? para según qué propósito. Sin embargo, en la escucha, a ver, aquí, jolín, no consigo, ¿eh? Vale. Hay una cosa que quiero también contaros, si tiene que ver con, supongo que todo esto no es nuevo para nadie, pero quizás escuchar, teniendo en cuenta que es percibir y además que nosotros ponemos nuestra manera de interpretar aquello que estamos escuchando, puede crear una brecha interpretativa entre lo que verdaderamente se está diciendo con cómo yo estoy entendiendo que están pasando las cosas, ¿no? Para poder tener la máxima información y que además sea una información que evite ser filtrado por lo que yo entiendo y que de alguna manera pueda ser pues, más amplia esa información, ¿cómo podríamos en un momento determinado romper esa brecha interpretativa? Y aquí lo enlazo un poco con lo que hemos hablado. Escuchar desde una manera participativa en el marco, en nuestro propio marco, va a limitar mucho nuestra capacidad para poder romper esa brecha. De manera que la escucha empática hace de puente para que nuestra escucha sea mucho más amplia y pueda darnos muchísima más información, que es al fin y al cabo de lo que estamos hablando. ¿Pasamos? Gracias. Vale. De lo que vamos a hablar en este ratito tiene que ver con la información que surge de una conversación. Las conversaciones que se manejan a través de preguntas, hay como una máxima que quizás es tremendamente compleja de llevar a cabo, de llevar a la praxis, y es cuanto menos decimos a aquel que quiere escuchar, más poderosa es la conversación. ¿Y qué quiero decir con esto? Aquí menos es más. Cuanto más soy capaz de hacer preguntas clave y permitir que la otra persona exponga, explique, hable, aporte razonamientos, creencias, puntos de vista sobre el tema que estemos hablando, más información queda en potencia para poder luego analizar. A veces tenemos la tendencia a hablar, a creer que a lo mejor si ponemos información vamos a extraer aquello que queremos, a proponer a lo mejor determinadas maneras de decir las cosas que van a concretar según qué tema. Lo que estamos haciendo es limitando las posibilidades de esa conversación. De lo que vamos a hablar aquí tiene que ver con cómo podemos lanzar cuestiones que nos den un amplio abanico, un infinito de respuestas, que esas respuestas en realidad aquí es el fin último o lo verdaderamente interesante, no cuánto sé yo de un tema o cuánto sé yo preguntar, sino si soy capaz de
hacer preguntas poderosas como para que la persona sea capaz de darme toda la información que sabe y la que no sabe. ¿Seguimos avanzando? ¿Trabajo? Sí, por favor. Esto de tener un ayudante es maravilloso. Vale, quizás una de las preguntas que quiero plantearos en este foro, precisamente porque somos cada cual de un oficio diferente y que posiblemente esta información se pueda aplicar a distintos sectores y distintos ámbitos, es el para qué. ¿Para qué tengo yo esa conversación? Normalmente solemos preguntarnos más el por qué lo tenemos clarísimo, porque tengo que hacerlo porque es un curso, porque en el caso de según qué sector tengo que preguntar a la persona por qué ha pasado no sé qué, pero quizás en el para qué hay todo un mundo en el que verdaderamente nos va a dar información acerca de la finalidad de las cosas, el fin último de las cosas, ¿no? Lo que nos está llevando a hacer según qué cosas. En esta ponencia concretamente quiero haceros esta pregunta, el para qué os sirve a vosotros esto que estamos contando aquí y el para qué harías tú estas preguntas en según qué conversaciones. Los siguientes momentos de reflexión me interesa que tengas esta pregunta en tu cabeza porque bueno, eso nos puede servir para luego después podamos concluir con el sentido que le estáis dando a todo lo que estamos hablando, ¿no? Que es yo creo que el objetivo último de esto. Hablaros de contexto es el primer paso, ¿no? Cuando yo tengo una conversación con alguien es preguntarme en qué contexto lo estoy haciendo y para qué tengo esa conversación con esa persona y tener claro cuál es el objetivo que tú pretendes con esa conversación. Crear contexto es el primer paso, ya no solamente crear contexto antes de tener la conversación y tener una idea de qué alternativas o dónde me voy a mover, en qué terreno me voy a mover, eso es parte del oficio de cada cual. Pero una vez que estoy iniciando una conversación me puede servir para generar esa empatía o simpatía, empatía teniendo en cuenta que es ponerme en el lugar de la otra persona, desde el marco de la otra persona. Y la simpatía tiene que ver con simpatizar con las ideas, las creencias de la otra persona o el contexto de la otra persona, pero desde mi propio marco. Quiero hacer esta distinción porque son cosas diferentes que nos pueden servir en según qué contexto. Pero lo que es fundamental para que la conversación pueda fluir con información amplia es generar esa confianza. Ese trabajo previo es necesario y cuando comienza esa conversación, esas preguntas de contexto que nos ponen de alguna manera en conexión las distintas personas que forman parte de esa conversación, nos sirven para generar a priori esa confianza que necesitamos para luego meternos en terrenos más profundos o terrenos más complejos. ¿Empezamos? ¿Qué sucede en una conversación? Suceden muchísimas cosas, pero fundamentalmente os voy a hablar de dos cuestiones que creo que son fundamentales. Y es, en una conversación se pueden hablar van a surgir afirmaciones y hechos, y pueden suceden conversaciones en las que aparecen juicios y opiniones. En esta distinción también me quiero centrar un poco por tratar de observar esa conversación desde el lugar que estamos ahora mismo en esta ponencia y es tratar de diseñar las mejores preguntas, ¿no? Pero teniendo en cuenta que una vez que estamos en contacto con otras personas van a suceder cosas y tenemos que tener esa capacidad de ponernos las gafas de observador para saber por dónde caminar en la conversación en función de lo que vaya sucediendo. ¿Qué serían afirmaciones y hechos? Pues serían descripciones del mundo que nos rodea, son cosas que han sucedido en el pasado y que esas afirmaciones suceden después de eso que ha pasado. Pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Lo importante aquí es tener en cuenta que cuando una persona hace una afirmación debe proporcionar la evidencia o testigos de la afirmación que relata. De no hacerlo, podríamos estar entrando en otro tipo de conversaciones en las que estamos emitiendo juicios y opiniones. Y aquí hay un turrón
que es más complejo. Entonces es importante distinguir cuando hablamos de cosas objetivas, de hechos que han sucedido y estamos versando sobre esos hechos, podemos dar una afirmación, como os comento, verdadera o falsa de ese hecho, pero digamos que nos permite poderle dar categoría de validez o no a ese argumento que estamos planteando. Cuando hablamos de juicios o opiniones, juicios y opiniones, estamos hablando del ser humano en su pura esencia. Todo lo que sucede pasa por nuestro filtro mental, interpretamos lo que sucede, por muy objetivo que sea, tenemos una experiencia aprendida que nos hace ver las cosas de una manera muy particular. Eso nos genera una opinión sobre aquello que estoy observando y esa opinión me lleva a emitir un juicio. Los juicios no son una verdad absoluta, son una verdad interpretada. Y el hecho de compartir o tener la misma opinión sobre algo no hace que eso sea verdad, hace que compartas una misma opinión. En cualquier caso, cuando emitimos un juicio, la evidencia que estamos proporcionando puede ser interpretada de manera diferente. Algo que ha sucedido mismamente con la pandemia y con el momento del COVID, yo como lo vivo o como lo he vivido experimentalmente y en primera persona me puede hacer interpretar de una forma lo que sucede y a lo mejor las personas que posiblemente, y doy por hecho que las personas que me escucháis tenéis una visión muy particular de cómo estáis viviendo cada cual la pandemia. Y como en eso, todas las cosas que nos suceden en la vida. Cuando estamos en una conversación es importante saber detectar cuando estamos escuchando un juicio, cuando estamos escuchando una afirmación, para tratar de fundamentalmente entender, escuchar lo que hay detrás de lo que se está diciendo. Porque el juicio siempre tiene una doble cara. Por un lado hablan de la persona que está emitiendo ese juicio y por otro lado están diciendo mucho sobre el juicio en sí, la manera que tiene de ver las cosas. Hablan del receptor y hablan de la persona que emite. ¿Pasamos? Bien, cuando estamos en esa conversación observamos cuando confundimos juicio con afirmación, cuando nosotros mismos estamos emitiendo juicios, cuando no podemos distinguir entre esos juicios si están fundamentados o no. Los juicios no son ni verdaderos ni falsos, están más fundamentados o menos fundamentados. En una conversación podemos indagar acerca de lo que estamos opinando sobre algo y podemos detectar que efectivamente la persona puede tener una fundamentación más amplia acerca de lo que opina sobre las cosas. Y hay personas que opinan y su fundamentación es bastante más escasa. Aquí lo interesante es tratar de enjuiciar el juicio para tratar de ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Y interesante también es cuando confundimos sinceridad con emitir juicios todo el tiempo. Es decir, sincericidio, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. ¿Para qué nos serviría esto en aquello que vamos a hablar aquí, que tiene que ver con el arte de preguntar? Aquí quisiera de alguna manera exponer distintos tipos de preguntas que pueden permitir que sucedan cosas o no. No hay preguntas ni buenas ni malas, hay preguntas más útiles o menos útiles en función del propósito. Por eso es importante preguntarte el para qué, que hablábamos en un primer momento, para qué quiero tener esta conversación y qué tipo de preguntas haría en función de lo que quiero que suceda o la información que quiero que surja de esa conversación. Cuando hablamos de tipos de preguntas, hablamos de actitud que podamos tener en la conversación, recordando que menos es más. No se trata de tener un listado de preguntas estratégicamente bien pensadas para cuando tenga que enfrentarme a esa conversación. Se trata de tener claro que la propia conversación puede ser una fuente que emana información infinita o podemos nosotros con nuestras propias preguntas manipular esa conversación, inducir lo que queremos que contesten y eso no es lo que hemos venido a hablar aquí. En este sentido, os comento algunas de las opciones que podemos, de alguna manera, algunas de las estrategias o técnicas que podemos usar en el arte de preguntar. Por un lado, estaríamos hablando de preguntas abiertas o preguntas cerradas. Preguntas abiertas. ¿Me estoy quedando sin tiempo? Bueno, pero ya
Pues entonces voy a ir rápido. Preguntas abiertas o cerradas. Obviamente las preguntas abiertas son aquellas en las que se está utilizando el propio lenguaje de la persona con la que estás hablando, de manera que la persona expresa sin ningún tipo de manipulación hacia dónde tiene que dirigir la respuesta, ¿no? Cuando yo hago una pregunta cerrada, estoy planteando o es esto o es lo otro, o estoy induciendo que de alguna manera la persona me responda a lo que yo quiero que estoy preguntando, con lo cual se recomienda tener preguntas en abierto y dejarnos llevar por la sorpresa de lo que la persona quiera contestar. Podemos hacer preguntas que vayan al pasado, preguntas al presente o al futuro, preguntas juez o preguntas aprendiz. En cuanto a preguntas más reactivas que hablan, que de alguna manera nos llevan a reflexionar sobre cosas que han sucedido, o preguntas que mantienen la puerta abierta al aprendizaje. Lo que os he comentado antes, preguntas al por qué o al para qué. Preguntas al qué o al quién. Horizontales, cuando mi intención tiene que ver con tratar de crear un marco de contexto, o vertical cuando he encontrado un foco y entonces lo que estoy haciendo es profundizar en ese tema que quiero ampliar. Podemos hacer preguntas encadenadas, una secuencia de preguntas dentro de la misma pregunta, pregunta-consejo, una pregunta estándar, que son aquellas que sabes que siempre funcionan, tipo ¿y? ¿No? Y entonces ahí dejas que suceda lo que suceda en la conversación. O preguntas por triplicado, cuando preguntas sobre el mismo tema y reincides sobre un mismo tema porque lo que quieres es que se vuelva a reflexionar sobre algo para que se amplíe la información de ese algo. De respuesta rápida son aquellas que son menos, desde luego, menos potentes y son cuando, bueno, pues quieres agilizar lo que es la conversación. Pregunta ponencia, cuando se extienden en el tiempo enormemente y además estoy aportando información. Pregunta periodística, aquella que estamos haciendo que puede ser poderosa y la persona la evade y contesta otra cosa. O pregunta cortocircuito, cuando hemos entrado en una conversación en la que estamos en bucle y no somos capaces de salir ahí, de repente lanzo una pregunta que no tiene nada que ver con ese tema y de alguna manera hace que la otra persona desvíe la atención hacia otro lugar y entonces podamos entrar desde otro sitio al mismo tema, ¿no? Bueno, son tipos de preguntas muy diferentes que en función de la conversación y el para qué quiero esa conversación puedo manejar. Quizás para el final os he dejado el punto de las preguntas poderosas, que son aquellas que de repente dan luz donde hay oscuridad. Cuando queremos saber algo que ni siquiera la otra persona sabe, o lo que queremos es saber lo que no sé. De manera que son preguntas que de repente despiertan nuevas ideas o despiertan respuestas que hasta entonces no nos habríamos planteado, ¿no? Estas preguntas, las mejores veces que suceden estas preguntas son cuando se crean en el silencio y de la persona con la que estamos compartiendo. Y os lanzo, quizás para finalizar esta conversación, una pregunta, ¿no? Es el ¿para qué te sirve a ti lo que has escuchado en esta ponencia? Bueno, muchas gracias, Carol, ha sido impresionante. Yo ya te había escuchado en otras ocasiones y, como siempre, aportando un valor excepcional. Tenemos unos minutos breves para preguntas, entonces, bueno, os voy a... si queréis levantáis la mano o me hacéis algún comentario a través del chat. Si alguien tiene una pregunta concreta que quiera lanzarle a Carol y que Carol pueda responder. Se nos va a acabar el tiempo, entonces no disponemos de mucho tiempo, con lo cual, bueno, pues intentamos ser ágiles, ¿vale? Voy a hacer una cosa, voy a iniciar, por ejemplo, el audio a Enrique, a David. El tema es que algunos de vosotros habéis entrado con el enlace correcto, otros de vosotros no habéis entrado con el enlace correcto, con lo cual va a ser complicado que podáis acceder a preguntar. Nos vamos a quedar sin tiempo. Bueno. A ver, nos están preguntando a través del chat. Vale, nos dice David Sander, que ha sido muy interesante, y Sonia. Bueno, Enrique nos agradece.
Bueno, por aquí nos comentan. Veo que no tenéis preguntas o no las estáis lanzando a través del chat, con lo cual va a ser complicado que os podamos responder. En cualquier caso, vamos a generar una formación muy completa donde hablemos del arte de preguntar, del subterfugio, de cómo debemos de preguntar o interrogar en un juicio desde la perspectiva más de letrado, abogado, cómo el detective, ¿vale?, puede aplicar estas herramientas. Eva ha levantado el micrófono. Eva, ¿quieres preguntarnos algo? Eva. Pues bien, nos está diciendo Pepe que espera la llegada de la información sobre este curso. Eva nos dice que no tiene pregunta directa. ¿Cómo se va a acabar el tiempo? Pues vamos a aprovechar para despedirnos. Yo agradezco en nombre de todos a Carol su asistencia y toda la información que nos ha dado hoy en relación a la capacidad que tenemos y que podemos desarrollar para, sin inducir, obtener respuestas. Muchas gracias, Carol. A vosotros. Y damos por finalizada la ponencia. Gracias a todos por asistir. Hola, chicas. Hola, Sonia. Hombre, ¿estás ahí? Aquí, pues como nadie pregunta, voy a aprovechar para saludaros, darte las gracias, Carol. A mí me parece muy interesante. Yo creo que tenemos que centrarlo más lo que es para nosotros, para los detectives. Yo hago muchísima oculta para mucha gente que me lo solicita, porque la verdad es que se me da bastante bien. Sí que es verdad lo que dices, de que hay que dejar preguntas abiertas para no focalizar sus respuestas, que luego no lo pueden tirar. Y el escuchar, el coger, hacer la pregunta concreta y cerrar el pico, ¿sabes? Para que ellos cojan y te suelten, pues eso, lo que quieres oír. Y realmente hay muchas veces que vas a hacer temas y yo tristemente, como le he comentado a Lola alguna vez, yo por dentro digo, madre mía, cállate, no me cuentes más, porque digo, claro, no es lo mismo hacérselo a un listo que está haciendo la 13-14 que a un señor de 86 años, como me tocó, y el hombre, yo decía, madre mía, que te quedas en la calle, corazón, no me cuentes más. Yo no sabía cómo pararle los pies al señor, ¿sabes? Son curiosidades, pero que es verdad. Entonces yo sé que me gustaría que lo centrarais un poquito más a la hora del detective. Por supuesto que sí, así lo vamos a hacer, Sonia. Hoy era un pequeño ítem, ¿vale?, de lo que podría ser, y evidentemente centraremos estrategias en cómo podemos preguntar para obtener respuestas sin inducir. Sabéis que recientemente ha habido una sentencia del Tribunal Supremo de concretamente una compañera que por una mala praxis, ¿vale?, insistir donde no debía, ¿vale? Claro. Finalmente... Es que es un error por eso. Claro, es un grave error, tú lo sabes, porque tú ya llevas muchos años en esta profesión, igual que David, y sois conscientes, pero bueno, no está de más que lo refresquemos, porque muchas veces podemos estarnos confundiendo entre invitar a que me digan e inducir a que me digan. Entonces sí vamos a trabajar eso, que no os quepa duda, ¿vale? Y os mandaremos información por las vías correspondientes. Y nada, oye, ¿qué tal estáis, Sonia, David? Pues muy bien, la verdad es que estamos estupendos, deseando irnos al monte. Pues nos veremos en el monte, con toda seguridad. Tú es que das asco. Tú ahora a coger a tomarte la cerveza al jardín. Claro, no, y puedo, ya incluso puedes darte pasitos por la pedrita, o sea que se agradece. Pues mira, pues eso haría yo mañana, fíjate. Pues nada, enseguida podéis venir por aquí y dároslo conmigo. Bueno, chicas, un besazo, que ya se nos termina el tiempo. Gracias, Sonia. Sí, Gracias. Cerramos. Gracias a todos. Gracias. Venga, besitos. Un abrazo. Chao.